No necesito a ninguno de ustedes presentarle a Alfredo Yar, que es el protagonista de este encuentro, y por tanto solo ofrecerle la palabra para que nos cuente un poco de esta obra suya que se ha instalado aquí en el centro del hall del museo. Para mí, el hecho de que ustedes que hayan pasado de la vida de la esfera civil e intelectual a esta esfera política me parece un gesto de una generosidad y de un riesgo extraordinario, y los felicito de todo corazón. En los años 90 yo trabajé en Cádiz, en España, hice un proyecto público y yo sabía que en Cádiz vivía Rafael Alberti, un poeta español extraordinario que yo admiraba mucho, y lo fui a conocer porque lo quería conocer personalmente. Y conocí a Alberti porque él había hecho este salto de la esfera intelectual a la esfera política y se había transformado en diputado del Partido Comunista. Y él duró unos pocos días y resignó. Y me explicó que, bueno, yo ya lo había leído, pero él me explicó personalmente de que él sentía que podía ser más útil desde la esfera poética que en la misma esfera política. Y yo siempre me acuerdo de Alberti en cada uno de mis proyectos, porque yo me meto en esta esfera política, pero vuelvo a la esfera intelectual, que es una especie de refugio en el cual yo me refugio de alguna manera. Entonces, antes de hablar de esta obra, quería expresarle toda mi admiración y ánimo y fuerza para aguantar dentro de esa esfera política. Y estoy seguro que van a lograr algo extraordinario. Ahora, esta obra en el fondo nació el día en que nació mi hijo. Yo estaba en la sala de parto y lo recibí en mis manos y escuché su primer grito y fue una emoción extraordinaria, y me di cuenta de que como artista yo nunca iba a lograr nada, absolutamente nada, que fuera mínimamente equivalente al hecho de crear una vida humana. Es imposible. Y por lo tanto ahí me di cuenta lo limitados que somos nosotros los intelectuales, los artistas, porque no podemos hacer nada que se compara a dar una vida humana, a crear una vida humana. Por lo tanto yo creo que en ese momento nació esta obra. Pero también me acuerdo de una cita de James Baldwin, un gran luchador por la causa racial en Estados Unidos y en el mundo. Él decía que la vida es más importante que el arte. Es por eso que el arte es tan importante. Ahora, esta obra consiste en que tenemos un sistema de grabación de los primeros gritos de recién nacidos en hospitales en Santiago, en Calama y en Valdivia. Y si un niño nació a las 10 horas 27 minutos, a ese momento va a aparecer su nombre y se va a escuchar ese grito, ese primer grito de esta niña. Y ese grito se va a repetir todos los días a la misma hora. Y se van sumando los gritos. Por lo tanto, vamos a acumular, ya llevamos más de 200 gritos de niñas y niños que nacieron en Chile en los últimos meses. Y van a seguir acumulándose. Ese grito se va a escuchar acá. Hay parlantes por todas partes y espero que durante esta sesión escuchemos algún grito. Nazca algún niño. Este mismo mecanismo está instalado en el Palacio Pereira. Esta obra quiere sugerir varias cosas, tiene varias capas de significado. Por un lado, celebra la vida humana, la creación máxima del ser humano. En un momento de duelo, después de un año y medio de COVID, millones de seres humanos han muerto en el mundo y en Chile, miles. Entonces, en un primer nivel esencial, estamos celebrando la nueva vida. Por otro lado, estamos también celebrando el nacimiento de las nuevas chilenas y chilenos en este momento donde está naciendo el nuevo Chile que ustedes están inventando. Ustedes lo están creando. Y esto es un hecho absolutamente
radical, revolucionario, que el mundo entero está absolutamente en una admiración política inigualable. El hecho que haya un grupo de seres humanos como ustedes que han salido de la esfera civil e intelectual y estén haciendo esto es algo que inigualable. Por lo tanto, en el fondo estos gritos se transforman en una señal para ustedes también, para todos nosotros, pero también para ustedes. Una señal que les recuerda para quiénes ustedes están escribiendo esta nueva Constitución. Ese es el significado que tiene esta obra. Es modesta, es este anillo que cuelga ahí en el techo de este magnífico edificio, y simplemente estamos aquí a la espera de estos gritos, de estas niñas y niños que están a punto de nacer. Ahora, alguien ayer me decía, pucha, todavía no he escuchado un grito. Y yo le decía, mira, en realidad este silencio también me gusta, me encanta, porque estamos aquí a la espera. Estamos a la espera y en cualquier momento puede aparecer. Para mí incluso es más excitante acá, en este silencio, antes de que aparezca el grito. Por lo tanto, no es tanto el grito, sino que saber de que estamos celebrando estas vidas que nacen en cualquier momento. Pero ustedes tienen una misión de una complejidad ya enorme. Mi amigo acá me ha contado algunas cosas, yo sé que apenas lo mínimo de lo que se puede decir públicamente, y estoy absolutamente en total admiración por lo que están tratando de lograr, en un clima político extremadamente difícil, que me imagino que a partir del domingo se les complicó doblemente la tarea. Por lo tanto, les agradezco su presencia y bueno, estoy acá encantado de recibirlos y conversar con ustedes. Muchas gracias. Para iniciar la conversación, Alfredo, me gustaría dar un testimonio mínimo en las conversaciones que llevamos hasta que esta obra ha llegado acá, las cosas que uno va pensando, y también en relación con esta reunión que le da como una luz distinta para ver también la obra, digamos, ¿no? Bueno, conocemos la obra de Alfredo, y Alfredo tiene la capacidad, el genio, no sé cómo llamarlo, de vincular cosas que a lo mejor nosotros no habíamos vinculado, y de allí surge algo, y eso es su obra. Su obra tiene que ver con esa conexión muchas veces inesperada para nosotros. Y me parece que lo que intuyó aquí, este es mi testimonio, digo, no lo culpo, Alfredo puede decir, no, está totalmente equivocado, pero para lo que yo he visto en esto es que Alfredo percibió la simultaneidad de lo que es la primera respiración, la primera expiración en realidad de un ser humano, y su primera manifestación, porque ese grito es la primera comunicación, por así decir, conexión que ese nuevo ser humano establece con su alrededor. Y lo que me parece a mí fantástico, y un mensaje para la gente que está pensando una constitución como ustedes, es entender la simultaneidad entre esa respiración que es la vida y esa comunicación que es la cultura, por así decir. Quizá el gesto cultural más mínimo, más elemental, más atómico que se pueda darse es ese primer llanto de un niño, digamos, ¿no? Y todavía no conforme con eso, que me parece que ya sería mucho, digamos, ¿no? Aparece eso que está allí, que es el tiempo, ¿no? El tiempo, porque ese llanto, respiración, ocurre en un momento dado, a las 12:07, y para mí ese tiempo es en cierta manera el mundo,
y ese grito altera, marca, cualifica ese continuo que era el tiempo que iba pasando como inadvertidamente, ¿no? Y eso me trajo a la memoria unas palabras de un artista que yo admiro mucho, que es Cristo, que estando en Chile, en una ocasión dijo, el arte es, lo dijo en inglés, pero algo así como un ligero disturbio de la realidad, un ligero disturbio de la realidad. Y me parece que un nacimiento y su marca en el tiempo es justamente eso, un disturbio que hace al universo, no le gusta a Paula esto colgando, que hace al universo distinto porque ocurrió ese nacimiento. Así que nada, yo creo que yo quería transmitirle eso que para mí ha detonado esta obra en la conversación que llevamos, esa idea de la simultaneidad, de la respiración y de la manifestación, y al mismo tiempo esa idea de ligero disturbio. Así que nada, yo creo que nos da mucho gusto tenerlos acá y escuchamos con atención lo que puedan decirnos. Voy a sacar la mascarilla también. Yo me equivoqué, yo vengo a una actividad que también se está haciendo del mundo educativo y artístico, que está muy vinculada a Alfredo. Vi a Alfredo, no podía creerlo porque te admiro hace muchos años. Tu obra en Canadá, vinculada a la música, en fin, siempre, hace muchos años, ¿ya? Así que, y cada vez que puedo, va a mi intervención en el mundo del arte. Yo hago escritura creativa en escuelas, sobre todo en situación vulnerable. Mi hermana, por otro lado, trabaja en hospitales, oncología infantil. Los niños están muriendo a cada rato. Entonces encuentro de una belleza lo que ella hace, pero también lo que tú haces, poner en valor y además poner en común. Justamente en la actividad que estamos haciendo en el otro lado me salió esta palabra, poner en común. Estamos juntos esperando un nacimiento y me hace mucho sentido lo que dices tú. Es un momento álgido para Chile, para el mundo, pandemia, el estallido, hoy en día tomando una decisión seriosísima que va a afectar nuestro futuro y haciendo arte, por lo menos también en mi forma. Yo estoy en la palabra, pero creo que todo lo que tú vienes aportando hace tantos años, esta puesta en común hoy, la encuentro extraordinaria, y me parece que ustedes están en la convención y están trabajando. Bueno, la intervención que estemos haciendo hoy me parece vital. Creo que esta no fue una equivocación cuando me vine así hacia la luz. Yo dije, pero espérate, ir con Alfredo ya la actividad, entonces. Y de pronto estás aquí y tú explicando tu obra. O sea, yo soñaba con una cosa así, de poder escucharte así de cerca. De verdad, la invitación a quienes quizás ya todos lo conocen y lo siguen su trayectoria, pero si no, la invitación a que estén muy cerca, porque tu propuesta social, política, tu riesgo, tu vuelta de tuerca, es extraordinaria, le hace mucho bien a nuestro país. Así que, bueno, eso quería... y disculpen la interrupción porque ahora me voy llenita, con el corazón llenísimo y hacer mi actividad también, pues si no, muchas gracias. Oye, yo quería agradecer en primer lugar al museo y a Alfredo esta posibilidad de conversar contigo, porque, a ver, voy a partir comentando cosas que tú dijiste, digamos. Yo creo que para algunos de nosotros, de los convencionales, no es que dejamos la cultura o el arte para irnos a la política, sino que entramos a un proceso cultural de la mayor dimensión. No se me ocurre a mí un fenómeno, un proceso cultural más completo que participar de la confección de una constitución, que es un acuerdo comunitario que involucra pareceres, existencias, sentires, visiones, en fin. Y yo conozco tu obra y tú eres un artista político que dialoga con el mundo, que ve el mundo y que ha estado muy preocupado de ver además sus lugares de muerte. Tú has visto muchos sus lugares de dolor, te has encargado de poner el dedo en esos lugares de dolor, pero partiste con una, quizás lo que arranca esta obra tuya es una pregunta en el Chile de la dictadura, que ¿es usted feliz? Pregunta que sigue retumbando a lo largo del tiempo y uno podría volver a poner muchas veces. Pero hoy día, cuando tú muestras esta obra, y aquí esto lo lleva a la pregunta, esta es una obra de vida, digamos.
esta no es una obra que señala un espacio de dolor, sino que señala una posibilidad de esperanza. Y quizás una de las cosas que vuelve nuestro proceso constituyente en Chile más interesante a nivel global es que está sucediendo en un tiempo de cambio global, en un tiempo de cambio epocal. Nosotros acostumbramos en Chile a ver todas las razones de lo que nos tiene acá como razones chilenas, pero basta levantar la vista para saber que rondan por muchos más lugares a su propia manera. Entonces mi pregunta es lo siguiente: mientras vivimos nosotros los dolores de parto, digamos, el silencio de los dolores, el silencio ahogado de los dolores de parto, antes de que se vea la luz, ¿tú tienes la sensación en Chile, y más allá de esto, que mientras se vive la sensación de incertidumbre, la sensación de caos por venir, la sensación de peligro, lo que se está asomando es una vida nueva, más virtuosa, más feliz, donde tu pregunta, digamos, podría tener una respuesta más estimulante después de lo que estamos viviendo, o el ser humano está condenado a vivir eternamente en la misma mierda de esperanzas, frustraciones, hasta el fin de sus tiempos? Yo me defino, yo siempre recurro a Gramsci para contestar esta pregunta tan difícil, y en ese sentido soy realmente gramsciano. Como ustedes saben, Gramsci se definía intelectualmente pesimista, pero optimista con la voluntad. Por lo tanto, siempre estoy en ese pesimismo intelectual, pero es mi voluntad la que me mantiene optimista. Y yo creo que esa postura me ha servido a mí. No sé si les va a servir a ustedes, pero me ha servido a mí. O sea, intelectualmente tengo miedo, pero y soy pesimista. Debo ser uno de los hombres más pesimistas del planeta, se los digo, pero por otro lado, mi voluntad tiene un optimismo que hasta ahora no me ha fallado. Esa sería la primera respuesta. Lo segundo es que el arte, el espacio del arte y la cultura, a mi juicio, es el último espacio de libertad que nos queda desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, es en ese espacio donde me siento libre. Es en ese espacio donde siento que tenemos la capacidad de crear modelos de pensar el mundo. Y eso es lo que hacemos los artistas. Creamos modelos de pensar el mundo. Y esos modelos terminan creando espacios de resistencia al modelo imperante. Espacios de esperanza. Tú mencionabas a lo que te dijo Cristo. Te voy a mencionar lo que decía Chinua Achebe, que es un gran escritor nigeriano que yo admiraba mucho. Él decía, el arte es el intento de cambiar el orden de realidad que se nos ha dado. Y eso es lo que hacemos los artistas. Y eso es lo que están haciendo ustedes, cambiar el orden de realidad que se nos ha dado. Por lo tanto, si me preguntas, Pato, ¿eres feliz? Mi respuesta es no. Pero si me pregunto si podemos crear una pequeña esperanza de que sí se puede ser feliz, yo te digo sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? No sé. Y ese no sé es algo que yo siempre he llevado conmigo. Nunca he tenido miedo de decir no sé. Yo creo que esa incertidumbre es un poco la máquina que me mueve. Esa incertidumbre que se vuelve curiosidad es la máquina que me mueve. No sé. Y estoy siempre buscando la respuesta. Y este es otro lugar donde vengo a buscar una respuesta. En las voces de ustedes. Ya, por favor. Yorana Corúa, primero que todo agradece la invitación. Ha sido una muy buena forma de empezar el sábado. Yo voy a decir lo que sentí mientras se explicaba lo que consistía la obra, porque es lo más auténtico que puedo señalar. Cuando hablan de, primero, la transformación, porque es un proceso que estamos viviendo todos, no solamente los convencionales, sino que el país, lo que estamos enfrentando.
Y en esta transformación me gustó ese cambio que generalmente uno relaciona entre el grito como algo doloroso, que es el parto, que también puede terminar en una muerte, pero esta transformación de ver incluso los silencios, como los minutos de silencio que han sido bastante políticos dentro de la convención y bastante polémicos, de transformar esto que es considerado generalmente con dolor, con muerte, quizás con un fin en vida. Y fue súper lindo como mientras lo escuchaba, porque es escuchar este grito de nacimiento, de esperanza, de como una convergencia de todo lo que uno de alguna forma representa en la convención. Y es súper interesante porque yo pensaba mientras decía, fueron 3 lugares donde se van a escuchar los nacimientos de los chilenos y por lo que nosotros estamos trabajando. Y cuando uno escucha un grito o este primer aliento humano, uno no sabe si es niño, si es niña, si es indígena, si no es indígena, pero lo más importante es saber que nació. Y el hecho de que haya nacido también es importante, porque tenía quizás las condiciones óptimas para poder hacerlo, y no quizás un hospital precario donde la mamá, no sé, perdió la vida. Y eso pasa mucho ahora, sobre todo con la pandemia, que de alguna forma visualizamos tantos problemas de centralismo que se acrecentaron en este tiempo. O sea, la isla, para poner un ejemplo, nosotros estamos cerrados hace más de un año, vamos a cumplir 2 años cerrados, y la vida depende de un avión que se demora 5 horas en llegar y que es un solo avión que está disponible para todo el país. Entonces, uno por un parto en Rapa Nui puede fallecer hoy en día. Entonces fue súper lindo como la obra, en el sentido de que si hay nacimiento es porque todavía hay esperanza. Y que no hay distinción entre si somos hombres, somos mujeres, y es un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta nueva constitución, de poder buscar esos puntos de encuentro en que no se acrecienten más las diferencias, en que comprendamos que ser, por ejemplo, Rapa Nui y ser una mujer me hace tan igual, o sea, entendido obviamente como de poder participar como lo estoy haciendo hoy en día en la convención. O sea, yo soy representante de mi pueblo, soy Rapa Nui, y es primera vez que nosotros como pueblo tenemos esta tremenda oportunidad de ser incorporados con voz y voto, que no es menor. Entonces eso es lo que me produjo a mí esta obra, como de entender, y como Rapa Nui, además para nosotros el nacimiento es una celebración, y la muerte también. Entonces me parece muy interesante esta reflexión, que es bastante política, y que por lo menos yo lo interpreté así que lo agradezco, porque me hace detenerme en distintos aspectos de lo que significa mi participación, al menos, porque no me voy a atribuir la participación de nadie más, mi participación y lo que eso significa, y este paso que para mí ha sido, como bien lo describió, de lo civil a lo político, y con todas las implicancias de tener que venirme de la isla y tener que estar acá, de tener que entenderlos a todos, de querer entenderlos a todos, y de querer hacer esto no solamente para nosotros como Rapa Nui, sino que para todo un país, para todos esos niños que están naciendo, y espero ser afortunada de poder escuchar algún grito en el transcurso de esta mañana. Maururo. Sería hermoso poder incluir los llantos de los niños de Rapa Nui también. Sería muy, muy bonito. Sí. Bueno, mi nombre es Jennifer Mella, yo soy constituyente de la región de Coquimbo. Muy agradecida también de la invitación y de haber venido, de haber decidido venir hoy día. Veníamos llegando ayer de Concepción, después de un viaje semanal bastante agotador, donde nos desplegamos ahí por muchas comunas, incluso por otras regiones. La verdad es que es impactante cuando alguien te dice gracias por el tránsito, porque también es una tremenda responsabilidad, porque luego nosotros y nosotras vamos a volver, o esperamos volver, por lo menos yo, a esa vida en la que estaba. Y obviamente también una va a volver con toda esta experiencia que vivió, con todos estos gritos, con toda esta acumulación de minutos que fueron sucediéndose. Y no pude sino pensar, en primer lugar, en el grito como el derecho a protesta. Hoy día todo lo tratamos de ver en esa clave constitucional o constituyente, en ese grito que también nos permitió estar acá hoy día,
que fue el de millones de personas que se alzaron y que es la primera expresión, como tú dices, de un ser humano cuando viene. Pero también me pongo en el lugar de las mujeres, de esa calma, de esa espera. Para nosotras no es calma, para nosotras es dolor, para nosotras es fragilidad, para nosotras es una ansiedad oírlo. Es muy distinto quizás la sensación, porque hay una tremenda ansiedad en que si esa guagua no llora, no viene bien. Por lo tanto es un momento de mucha fragilidad el parto. Y yo lo he relacionado también en otras ocasiones con el proceso constituyente, porque creo que este es un momento de absoluta fragilidad para la constituyente, para el país, para todos y todas las que votamos por también este cambio, esta esperanza. Y en eso yo creo que efectivamente cuando está esta fragilidad, también uno lo que espera es como el tema del cuidado, de cómo cuidas a esa madre para que finalmente se produzca ese grito, cómo cuidas el proceso para que finalmente ese alumbramiento también tenga el objetivo para el que se planteó. Y si no es ese, ¿cuáles más pueden ser? ¿Cuáles también son las otras opciones? ¿Qué es lo que puede pasar entre ese momento de que los está esperando como ahora y no llega? ¿Qué pasa si no llega? Entonces, y cada vez llegan menos, porque quizás también hay un decrecimiento. Y lo que habla Tiare, en nuestra región y en muchos lugares de Chile, del Chile apartado, del Chile que no llega esta modernidad, al contrario, han dejado de nacer niños. Por condiciones también hospitalarias, con Barbalá, Los Vilos, no tienen hospitales, tienen postas rurales casi. No nacen niños, no hay combarbalinos, no hay vileños. Donde vamos la gente ya nos dice eso. Y eso además provoca una distorsión demográfica, luego en el censo, en la estadística, en el gentilicio, en el envejecimiento de la población y finalmente en el despoblamiento de muchos lugares que hoy día estamos asistiendo. Entonces, ¿cuán necesarios? Y eso me queda a mí, ¿cuán necesarios hoy día son esos gritos? Y para mí son indispensables. Así que muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo ves viéndola con el proceso constituyente? Oye, Alfredo, ¿cómo se ve el proceso constituyente? Porque nosotros acá hemos tenido un relato, yo creo, estamos en un momento. Las elecciones fijaron un nuevo escenario, el proceso mismo se ve asediado, nosotros nos hemos equivocado, no todo ha sido cierto, se está bajo cuestión. Yo creo que se sabe lo que se quiere dejar atrás, pero no necesariamente está clarísimo a dónde se quiere ir. Habita una diversidad que está aprendiendo a conversar, que no aprende de golpe y porrazo, sino que, como nada, digamos, sino que se entrena. También la convención partió siendo un grito, ya ha ido aprendiendo palabras. Pero a lo mejor sería interesante para nosotros también escuchar cómo tú, que has estado afuera, lo ves, digamos. Y esto no sé, pues pasemos a conversarlo todos, porque para nosotros es siempre muy interesante. Ahora venimos, como decía la Jennifer, de recorrer el Biobío, y en nuestros recorridos y en nuestra vida de constituyentes tenemos grupos como este con mucha frecuencia, permanentemente, en plaza, en barrios, en academias, y de alguna manera quizás puede ser máximamente interesante para nosotros que esto también sea otra de esas, porque además esas conversaciones no son, esto a algunos les puede parecer poco creíble, pero yo creo que a muchos nos pasa que estas conversaciones no son un rito vacío, sino que son una búsqueda muy auténtica, muy real y muy comprometida de qué es lo que
¿a qué estamos obligados en esa conversación donde estamos nosotros en representación de esto? O sea, es efectivamente un espacio, estos espacios de participación están siendo reales ahí porque 104 de los 155 convencionales somos independientes. No hemos estado nunca, una inmensa mayoría no ha estado nunca en nada parecido a las responsabilidades públicas. Un porcentaje del que yo me siento parte, entiendo que la Jennifer también, y no sé la Tiare, vamos a volver después de esto a nuestras ocupaciones de siempre, digamos. Por lo tanto, estamos ahí como uno de esta conversación. Entonces, quizás para nosotros, y ahí ya es como algo que para nosotros puede ser muy útil, es convertir justamente esto en cómo lo están viendo y qué dudas ustedes pueden tener de lo que allá está pasando. Bueno, obviamente yo solamente, yo soy el que menos sabe. Me encantaría escuchar a Sonia y a Ivana y a otras personas, a Enrique, sobre esto, porque yo solamente tengo una visión desde afuera, y desde afuera hay increíbles expectativas, expectación y admiración por el proceso. El único lugar donde no hay admiración son estos países con regímenes autoritarios que justamente que se sienten amenazados por este tipo de presión popular de reescribir una constitución. Y eso lo he notado en la prensa, porque yo me paso la vida analizando la prensa internacional. Pero yo diría que en el 75% del mundo hay expectativas extraordinarias y admiración y suspenso. Esa es la visión, digamos, global que tengo. Pero me encantaría escuchar a los demás, porque no puedo decir más que eso, lamentablemente. Es difícil responder algo así. Yo creo que quiero más bien compartir una pequeña reflexión a propósito de la metáfora que nos tiene acá, ¿no? Que es el trabajo de Alfredo. Y siguiendo la propuesta de ese trabajo, de ese lenguaje artístico para leer lo que nos está pasando como sociedad. Que como país, digamos, estamos haciéndonos esa pregunta todos y todas y todes ahora, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo le ponemos un relato? ¿Cómo explicamos esto que ocurrió después del domingo, ¿no? ¿Cómo nos lo contamos? ¿Qué fragmentos de toda nuestra... de nuestros llantos y de nuestros nacidos de hace 2 años, ¿cómo le ponemos un coro? ¿Qué música, qué nombre tiene esa música, ¿no? Un estallido, una composición tan fragmentada, sobre todo después del domingo. Bueno, ahí comparto mi malestar en esto, ¿no? Pero yo creo que quisiera compartir también ahí la reflexión con respecto a lo que invita la Bienal desde el comité curatorial. Cuando conversábamos con Enrique, con Fernando, el tema del umbral, con Alejandro como concepto, quizás es esto mismo el que estamos viviendo ahora. El umbral es el momento mismo en donde no está el país ni en el antes ni en el después, estás sin saber qué pasa y donde tienes una cualidad completamente distinta a lo que viene, a lo que era antes. Y el llanto de un nacido, y ni siquiera podemos atribuirle el concepto de vida. O sea, el bebé vive cuando está dentro de nosotras, ¿no? No llega a la vida, llegó antes. Lo que aparece en el llanto es la conciencia. Es el despertar. Lo que el llanto implica es una sensibilidad, una percepción para los otros y una explosión de tomar conciencia, de la conciencia de estar en otro lugar. Y es la conciencia del umbral mismo, ¿no? Para mí no es la vida. La vida uno la siente antes. Yo creo que lo que esperamos o lo que estamos viviendo con ustedes, y gracias también a ustedes, para mi gusto y desde el lugar que yo habito, es la expresión de esa conciencia, ¿sí?
y es el lugar en donde esperamos se contenga y ocurra y circule un país que no solo despertó, sino que tomó conciencia del momento en el que estaba. Y si el domingo es otro elemento para tomar conciencia de quiénes somos, y no, aunque no tengamos un relato lógico, bueno, hay que tomar conciencia de eso. Yo el domingo tomé conciencia de algo que no me esperaba de mi país. Creo que con mayor razón hay más expectativas allí, porque ahí es donde queremos que la conciencia tenga efecto, ¿no? Eso quería comentar. Gracias. Bello. Alejandro Jofré. Sonia Pérez, parte del Consejo Curatorial, en conjunto con Alejandro Jofré, Carlos Flores y Fernando Pérez. No puedo estar acá hoy día Ana María Risco, pero yo te agradezco las palabras, Sonia, muy bella la toma de conciencia. Alejandro. Sí. Hablando con una mascarilla de la Universidad de Chile, porque... Marqueteando la Universidad de Chile. A ver, cuando a propósito de la obra de Alfredo, tuvimos un par de Zoom con Enrique y con Alfredo, a propósito, antes de unos meses antes. Y una de las primeras cosas que se me vino a la mente es que, y esto porque mi formación como científico, es que cuando uno escucha un grito, la verdad es que al mismo tiempo es el término de un proceso de gestación, pero a la vez es el comienzo del desarrollo de la persona. Entonces es la señal básica, es una de las primeras señales básicas hacia nosotros, hacia el mundo, decir aquí estoy y aquí estamos. Entonces me pareció muy bien conectar la obra de Alfredo con la palabra con el eslogan que tiene, cierto, la Bienal, que es umbral, porque el grito representa el término del proceso de gestación y el comienzo del individuo diciendo aquí estoy entrando al mundo y comienzo mi conexión con el mundo a partir de este grito. Lina. Mira. Bueno, 11:01. Gracias. Bueno, me siento afortunado que justo ahí. Muchas gracias. Lina está de acuerdo contigo, Alejandro. Pero hay otra cosa interesante, y ahora nuevamente hablo como científico, es que la verdad es que cuando uno escucha los gritos y los grafica la frecuencia, la intensidad, el volumen del grito, uno ve una diversidad impresionante. Cada grito es singular, cada grito representa de hecho, el sello de cada grito es como el iris, como la huella digital, o sea, son únicos. Y tiene una cosa muy importante, y esto asociado con los constituyentes, el grito también, cuando uno lo analiza, y ahora cuando uno analiza muchos gritos, estamos muy orgullosos como Universidad de Chile de haber contribuido con parte de los gritos, porque parte de los gritos se grabaron en el Hospital del Clínico de la Universidad de Chile, en el J. Aguirre. Cuando uno analiza eso, entonces uno puede anticipar la potencia, cuán saludable es el bebé que están haciendo, a partir de ese momento y los siguientes 2 años. Es decir, el grito tiene también una capacidad de información anticipatoria respecto de cómo hacer la salud de la persona que están haciendo. 2 años, que es muy importante porque el proceso constituyente de los próximos 2 años son clave. Entonces también el espacio temporal sobre el cual se produce y tiene esa capacidad anticipatoria, uno lo puede correlacionar con el proceso constituyente. Yo creo que ahora mi relación con el proceso constituyente como prorector de la Universidad de Chile ha sido principalmente en los temas de participación.
hemos estado apoyando la participación lo más que podamos, nosotros como equipo, generando una plataforma que hoy día está funcionando, que es donde la gente está subiendo las iniciativas populares de norma, y esperamos seguir apoyando para que se puedan subir las 8 formas de participación. En eso estamos. Yo creo que esto es una responsabilidad, por supuesto, final de los constituyentes, pero a la vez es una responsabilidad de todas las instituciones públicas, como la Universidad de Chile, que tienen que estar detrás de este proceso. Es fundamental que esto sea un proceso constructivo, colectivo, y nosotros como institución pública sentimos un deber de estar ahí presente. Y entonces nunca hemos dudado. Ahora Benjamín. Nunca hemos dudado, bienvenido Benjamín, nunca hemos dudado de este apoyo. Así que creo yo que son procesos, Alfredo, que involucran toda la sociedad, todas las instituciones que tienen responsabilidad en este proceso, en particular universidades como la Universidad de Chile y otras, el CUECH, todas las universidades estatales están involucradas. Hoy día armamos una red bien bonita de todas las universidades del Estado en todas las regiones. Hay 90 estudiantes de Derecho, de Sociología, que se apoyando el proceso de participación, académicos que se inscribieron de forma voluntaria. Entonces creo yo que ese es un proceso colectivo, participativo de verdad. Y por eso es que estamos apoyando muy fuertemente la Constitución, estamos muy contentos de estar allí. Y bueno, repito, para mí el grito simboliza todo eso. Es el comienzo, es el término de un proceso de gestación y el comienzo de un gran proceso creativo. Como decía Alfredo, la creación de un ser es lo más profundo, lo más complejo, y diría que es la obra sublime que tenemos como especie humana. Así que muchas gracias por el trabajo de ustedes. A riesgo, perdón, de ser un poco que Alejandro, antes de que se ponga la mascarilla, ¿no? Yo quería preguntarte si puedes profundizar un poco más en muchas gracias, en esta plataforma que están creando, porque hay algo a propósito de la huella dactilar o el iris que mencionaste y la Constitución, y a propósito de cómo se está sistematizando la Constitución y cómo la comprendemos como un sistema editorial, que también quería, si también Patricio podía profundizar en torno a eso, después como el lenguaje, como una tecnología que tiene una precisión absoluta y que dependiendo de cómo esa edición colectiva ocurra, va a determinar ese iris, ¿no? o ese llanto que es único. Entonces, si tú puedes precisar un poco, profundizar a propósito de este proceso, esta plataforma que está compilando información. A ver, bueno, es una plataforma que aprovechó toda la experiencia que tienen un grupo que se llama UCampus dentro de la Universidad de Chile, que tenía 20 años de experiencia haciendo plataformas, y una de las dificultades que hubo que resolver fue la conexión con todo el proceso de autenticación. Es decir, en reconocerse quién es quién y si el que está subiendo la información es la persona que corresponde. Y eso allí fue interesante, que encontramos como personas como el director del registro civil, que fue apoyador 100%. Llegamos, tuvimos la reunión, fuimos con Elisa Justinianovich, de la vicepresidenta, ¿cierto? Y con ellos fuimos y realmente dijo, mira, yo apoyo 100% y independientemente de lo que ves mi jefe más arriba, lo cual nos fue muy interesante. Y lo mismo, tuvimos una recepción también con la gente del gobierno digital, los técnicos del gobierno digital, y eso nos permitió enlazar entonces la plataforma con la clave única y con el registro civil, lo que llaman base de datos básica, lo cual te permite, por ejemplo, que cuando la gente sube una propuesta de norma, articulado, lo que sea, se puede especificar que la persona es la persona que corresponde, y entonces eso te da una cierta singularidad, te da una cierta unicidad, una identificación, y que yo creo que es parte de las cosas que motiva a la gente a participar, sentir que su nombre, su rol único nacional está allí. Yo creo que eso es parte es lo más democrático que encuentro yo que uno puede imaginar. Así que eso,
Ahora tiene muchas cosas más técnicas, pero eso me parece lo más relevante. Oye, se había olvidado delante, Enrique, de Atolondrado, no agradecerte a ti y a la Bienal de Artes Mediales, además que son autores de todo esto que estamos acá. Y lo otro, es bien impresionante cuando aparece el grito del niño, ¿eh? Se genera una emoción más o menos, ¿no? Respecto de lo que tú preguntáis, la Constitución tiene, a veces se nos olvida, pero para quienes se dediquen o quienes nos dedicamos a la escritura, no, es algo bien difícil de olvidar, es un texto. Al final del día es un texto, con un número de palabras. Es una escritura colectiva, muy compleja. Es una escritura que, lejos de lo que puede a veces imaginar o desear alguien, no la lleva a cabo en una democracia compleja como la nuestra una mano. No hay ningún artista al que se le pueda ceder la escritura de esa Constitución. No hay ningún genio literario al que se le pueda entregar la escritura de esa Constitución. Esto es justamente la renuncia a eso y la apuesta porque es posible construir un texto virtuoso a muchas manos. Es un experimento bien difícil porque la historia del arte conoce pocos, digamos. Pero en cambio la política parece saber que esos espacios donde participan muchas manos son más virtuosos que esos donde hay una que dictamina, por lo menos en su esfuerzo esencial. Y esto además no solo es un texto escrito entre muchos, sino que es un texto legal. Y eso significa además que cada palabra importa no poéticamente, sino que concretísimamente. Significa que cada adjetivo importa. Significa que cada adjetivo es la razón de ser de un montón de abogados. Significa que cada palabra moviliza instituciones completas, tribunales, legisladores, abogados. Significa que puede haber litigios que duren años por una palabra que usemos acá. Y esto pone a la convención en un dilema que es, yo creo, máximamente interesante, no resuelto adentro. ¿Hasta dónde va a llegar la ambición de la Constitución? Y esto se vincula harto con esto que estamos viendo acá. ¿Hasta dónde la Constitución va a ser un grito inicial o hasta dónde va a querer hasta ponerle bastón a la guagua, imaginando su vejez? O sea, ¿hasta dónde va a llegar la modestia constitucional? Que es algo que yo participo de los que la desean. Que no es lo mismo que no tener claridad de lo que uno quiere como mínimo, sino que es tener claridad que uno no puede manejar el devenir completo. Esa va a ser una discusión constituyente muy central, porque hay algunos que llegan a la Constitución, de manera además muy comprensible, con causas muy concretas, más que con una concepción general de lo que se necesita. Hay quienes llegan por el agua, hay quienes llegan por las mujeres, hay quienes llegan por el plurinacionalismo, hay quienes llegan por todas causas, digamos, no solo respetables, sino que fundamentales. Pero también hay un conjunto. ¿Cómo se construye ese conjunto entre tantas manos? En fin, ahí estamos. Esto recién comienza porque terminamos hace apenas un mes nuestro periodo de instalación y lo que estamos recién en las audiencias de la confección, preparando las iniciativas de norma. Están empezando a aparecer algunas. Pero es un gran reto cómo se aprende la confección de ese lenguaje común, cómo se genera. Es cierto que como ahora la actitud de padres que reciben a un niño que lanza su primer grito, la primera reacción es tratar de acompañar al recién nacido lo más que se pueda. Y eso, como dice Pato, eso es una tentación,
quizá acompañar demasiado. En algún momento hay que soltar al niño y decir, mira, desarróllate. Y eso es un desafío grande, yo no tengo una respuesta, pero es un desafío grande que tienen los constituyentes. ¿Hasta dónde, cierto, llevar de la mano y no soltar a tiempo, y de manera que surja luego de eso a partir de la propia dinámica de los ciudadanos, el resto de la Constitución, y no solo de la constituyente? Es una gran pregunta y me alegro mucho que sean tan conscientes que es una dificultad mayor. ¿Sabes? Fíjate que es una pregunta que tiene harto que ver con lo que nos congrega acá. No sabemos cuándo va a aparecer un grito ni de quién va a ser el grito. Sabemos que estamos esperando que nazca una criatura. En las obras de arte esto es bien propio también. Ha venido en las últimas décadas, yo considero un cierto vicio en eso en las artes visuales, que son los teóricos que acompañan las obras que parecen quererlas cerrar del todo, decir exactamente lo que significan. Pero si algo sabemos experiencialmente en la historia del arte, es que los sentidos de las obras cambian. Y es que lo que se hizo incluso pensando en ser una cosa, con el paso del tiempo se vuelve otra. A mí siempre me han impresionado mucho algunas obras revisitadas a lo largo de una propia vida, que ni siquiera es la historia de la cultura, y cómo revisitadas a lo largo de la propia vida cambian su sentido de maneras a veces bastante radicales. Pienso en, no sé, me acuerdo, volví a ver hace poco Memorias del subdesarrollo de Pitón, de Gutiérrez Alea, cineasta cubano. Es una obra que la hizo el año 68 para denunciar a los burgueses inconscientes de su tiempo. Yo no la veo ahora y parecía que ese burgués tenía una lucidez que otros no tuvieron, digamos. Es bien sorprendente. Gutiérrez Alea y de mucho arte contemporáneo, entre otros el de Alfredo, de que las obras nunca quedan terminadas. Siempre dejan un tornillo suelto, una pieza suelta. Y eso yo creo que es clave, y que Buñuel lo decía muy bien. Porque cuando tú no dejas piezas sueltas, quiere decir que entendiste todo. Y la verdad es que uno nunca entiende todo. Y yo creo que ahí está el meollo de una parte de la discusión constituyente. Sí, claro. Mira la frase de Buñuel, decía, comprender es empequeñecer. Porque es lo que pasa y lo que pasó, y lo que seguramente sigue pasando, que se vota. Entonces hay un momento en la discusión que se alarga, ya que dice, votemos, compañeros, y se vota. Y quedan la mitad más uno con la idea, y el resto se acabó, se olvidó. Entonces la pieza suelta yo creo que es un punto, y la idea de que comprender es empequeñecer, yo creo que esto lo planteó Buñuel hace un montón de años. Y seguramente fue muy criticado en ese minuto, porque en ese minuto teníamos la fantasía, o tenían ellos la fantasía de comprender. La obsesión de un tipo de materialismo que implicaba que había que entenderlo todo, y que era posible. Entonces la pieza suelta yo creo que es un punto, y que a mí me pasó con respecto a la convención también, porque yo entré al fenómeno de la convención a observarla como cualquier espectador de televisión, y me emocionó enormemente el comienzo, y me destruyó la aparición de Rojas Baden, por ejemplo. Del mismo modo como lloriqué cuando vi a la Loncón, cuando vi a Rojas Baden, que me dio rabia. Y claro, el asunto es ese, siempre hay amores y odios y errores, y también yo creo que hay que tener presente, y yo creo que eso tiene que ver con la pieza suelta también, la idea de que siempre va a haber derecha. O sea, la izquierda tiene que aprender que siempre va a haber derecha, y la derecha tiene que aprender que siempre va a haber izquierda. O sea, no nos podemos extinguir, no hay manera, ya no nos extinguieron, ¿te fijas? Entonces ahí yo creo que la convención tiene que tener estómago para aguantar todos estos rojas badenazos y seguir. Yo encuentro que ustedes están haciendo un trabajo increíble, porque debe ser muy destructivo todos estos pormenores que pasan. Nombro el de Rojas Baden porque fue el más olímpico, pero han pasado muchas más cosas que tiran para abajo, tiran para arriba.
propósito de eso, que una pieza suelta que la están ocupando mucho, por lo menos los jóvenes estudiantes de la Chile, con quienes tenemos harta comunicación ahora, en procesos, tú sabes, de participación bastante decaídos en las orgánicas clásicas representativas. La Chile no tiene fecha, no hubo quórum, los centros de estudiantes no tuvieron quórum, y también es parte de estas preguntas de cómo explicamos esto, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero una pieza suelta que la dejan en el lenguaje. Hablan de la constituyente. Y hablan de la constituyente porque no quieren decir convención. Y porque lo que está pasando con lo constituyente, a propósito de la participación, es que es un deseo de proceso constituyente. De hecho, a propósito de una conversaciones con estudiantes de la U, en un minuto hablamos de la constituyente, pero la convención o el proceso constituyente. Digo, son dos cosas distintas. Digo, bueno, es que el proceso constituyente no pasa solo por la convención, y nos remontamos a la toma de conciencia, al momento del estallido, en donde en realidad el hecho de que hubiera una convención no era la mejor salida tampoco, era el acallamiento del grito. Y que los jóvenes lo cobran muy fuerte. Entonces, bueno, ahora la expectativa está toda puesta ahí, pero está también en que en estas plataformas participativas cualquiera puede decir algo para alimentar un proceso que nos constituye distinto, pero no hay capacidad de escucha ni de sistematización suficiente como para realmente escuchar todos los gritos. Yo creo que los jóvenes están dejando la pieza suelta muy bien cuando no dicen la palabra convención, porque en el fondo lo que estamos viviendo y lo que ellos quieren vivir es una participación amplia de un proceso que pasa por la escritura a través de la convención y por otras cosas que la pandemia nos quitó la posibilidad de decir cuáles son. ¿Cómo sigue esta construcción de constitución, de proceso constituyente? ¿Dónde? ¿En qué espacios? ¿Con qué otros lenguajes? Porque no puede agotarse solo ahí, porque si no vamos a sobrecargar de expectativas y de material a un grupo que humanamente no va a tener capacidad de escucha quizás de tanto, ¿no? Entonces, yo creo que la juventud la tiene bien clarita ahí, en eso. La juventud, porque una ya no. Sí, a ver, yo creo que a propósito de lo que decía Carlos, son procesos sumamente complejos. O sea, escribir así como un niño es uno de los procesos más complejos que tenemos como humanidad y como especie, escribir una constitución es uno de los procesos más complejos voy a decirlo así, de escritura colectiva, como decía Patricio. O sea, no se me ocurre algo tan difícil como construir colectivamente, escribir colectivamente una constitución. Y además en un mundo en que, porque estamos escribiendo la constitución en un mundo en que ha estado perturbado con grandes perturbaciones, o sea, cambio climático, pandemia, la digitalización de la sociedad, son todos fenómenos mundiales, globales, y en ese proceso además, entonces se junta un grupo pequeño a tratar de escribir colectivamente, apoyado por todo el resto de la sociedad. Yo encuentro que ese es uno de los fenómenos muy complejos. Si yo lo tratara de modelar como modelo matemático, probablemente fallaría. Está lleno de incertidumbre, está lleno de no linealidades, lo voy a decir así, que hacen que entonces tengamos que, creo yo, para que funcione, estar muy en el modo apoyando, ¿no? de toda la sociedad. Y yo quisiera ahora conectar con Alfredo nuevamente, y así como ahora nos interpela con esta obra, el encuentro magnífico, el grito, que simboliza para mí este umbral entre un proceso que está terminando y otro que está partiendo. Lo invito, ojalá que nos interpele con alguna otra obra pronto a propósito del proceso constituyente. Eso. Pero quiero decir algo porque lo que dijo Carlos del tornillo suelto es muy importante, y no es que sea un tornillo suelto. Cuando creamos una obra en el taller en Nueva York, estamos conscientes de que vamos a perder control. Eso es fundamental. Nosotros, con mi asistente, nos sentamos cuando la obra está creada
y tenemos una sesión fascinante donde empezamos a inventar qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Y nosotros cuando diseñamos la obra, la diseñamos como arquitectos, calculamos cada perno, porque queremos tener claridad en lo que estamos haciendo. Nosotros no tiramos algo libre de interpretación, no. Siempre hay una cierta libertad, pero en el fondo estamos diciendo algo preciso. Igual ocurre con esta obra. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todos los cálculos, de todos los estudios, todas las investigaciones que justifican lo que hemos hecho, perdemos el control. Y eso hay que aceptarlo. Y me parece, yo os podría contar muchas anécdotas de obras que he creado que producen un significado y que sin embargo en cualquier momento se ha producido el significado contrario, porque perdemos el control. Y yo me temo que eso es lo que va a pasar con la Constitución. Ustedes están haciendo una cosa precisa, científica, rigurosa, etcétera, y al final van a perder el control. Y eso es algo que hay que aprender a aceptar. Así como perdemos control de esta vida que creamos y que dejamos que crezca en el mundo, va a pasar lo mismo con la Constitución, a mí me parece. A eso es lo que yo te comentaba ayer, que Ruiz le llama el cambio mando. Que hay un momento en que la obra, la materialidad misma de la obra, agarra el mando. Y bueno, eso no significa que haya que entregárselo, pero hay un diálogo nuevo ahí que se establece entre una materialidad que empieza a tomar línea y a hacer guiños y a señalizar camino. Y un poco lo que pasó, lo que está pasando acá, digamos. Entonces, eso es la posibilidad de la pérdida. Siempre hay una pérdida de control, no solo en el arte, sino que en todo. Y en el asunto constituyente, con un agravante, y es que a veces el afán de mucho control te traiciona de manera mucho más fuerte todavía. O sea, ¿qué quiero decir? La voluntad de establecer una versión en manos de otro es lo más violento que le puede pasar a ese deseo inicial. Por lo tanto, la capacidad de ver qué es lo esencial que tú echas a correr, sin ponerle muchas cosas más, es muy significativa. ¿Cómo va a reconocer que finalmente cuando se termine sea una constitución y no sea otra cosa? ¿Qué va a darle, además de la legalidad? Me gusta mucho porque cuando hablan del proceso de clave única y todo, yo lo vivo tan mundanamente como abogada. Es una cosa tan cotidiana, tan diaria, tan mecánica, se transforma en algo tan mecánico ese proceso de autenticación que hoy día está permitiendo esa participación popular, igualitaria. Desde el lugar que estés, si te puedes conectar, tú puedes subir tu norma. Y esa norma la podemos ver todos. Y en solo una semana debe ir en más de 700 propuestas. Y nos queda todavía hasta el 6 de enero, así que si quieren presentar alguna, siéntanse con la libertad, invitadas completamente. ¿Cómo vamos a reconocer que eso que se termine, que se firme por quien presida la convención en ese momento, es una constitución? ¿Cuál es el sentido que nos tiene que hacer? Tiene que decir artículo 1 hasta el, no sé, no tenemos miedo que vamos a llegar al 300. El contenido o la adhesión que genere. ¿Qué va a definir? O la existencia de las otras constituciones comparadas o las propias chilenas anteriores, y se tiene que parecer entonces. O sea, ya tampoco es tan libre. Tampoco un poema. Entonces, está ese juego de cuál va a ser finalmente las características que nos van a permitir estar hablando de algo que nosotros también vamos a reconocer como eso. Porque puede que no nos genere esa identidad. Y yo creo que ese también es un temor que está presente. Este es un proceso súper expuesto. Todos nuestros temores, todos nuestros principios, valores han quedado ahí, encima, han salido.
por la prensa. Y ha sido mayoritariamente, yo creo que gracias a esa independencia de la que hablaste tú, mayoritaria, bastante genuino. Tiene esa característica que viene con mucha transparencia y cariño en esto. Yo creo que eso me pasa a mí. El proceso de este alumbramiento es un proceso de cuidado también. Me encantaría saber cuál han sido tu sentido, tu más profundo sentido de pesimismo y optimismo durante el proceso. ¿Y en qué momento estás aquí? Me encantaría saber cómo empezaste, en qué estás ahora, optimista o pesimista, y por cuántas subidas y bajadas has pasado. O sea, todos ustedes, me encantaría saber de eso. O sea, ahora siento que tengo en la espalda algo que me está empujando a que este proceso no pueda fracasar. Es un mandato, es un imperativo, estoy en esa etapa. Hoy día estoy viviendo un imperativo. Y siento que ese imperativo al que he llegado pasó por un momento inicial muy alto y que obviamente elegir algo al órgano más representativo, inédito, jamás existente y además paritario, lo que le da una característica mundial de novedad, nada va a cumplir esa expectativa después de eso. Todo era bajar. Y eso es difícil en un momento de aceptar. Todo lo que en ese momento Elisa Loncón representó al asumir, obviamente después iba a bajar, iba a decantar. Obviamente con mucha ayuda del obstruccionismo que hemos vivido y que es evidente, cuando Pato dice la asfixiaron, pero la institucionalidad la está salvando y la salvó esa primera semana y ha seguido estando. Y confiamos en que va a seguir y que este es un proceso que convoca. Pero ha sido, yo creo que muy vertiginoso, por lo tanto las emociones cambian de una semana a otra. Arriba, abajo, y hoy día, después de que nos atropelló esta situación del domingo, que nos golpeó tan fuerte, además yo participo en el colectivo, soy independiente, pero participo en el colectivo del Frente Amplio Más Independientes, por lo tanto nos golpeó con una responsabilidad de cuánto es también lo que ha visto la ciudadanía estos meses del trabajo en la constituyente, lo que hoy día puso del otro lado a mucha gente con temor de esta falta de reconocimiento. Y transformar ese pesimismo y ese dolor de ponerse pijama a las 8 de la noche viendo los resultados, no quiero saber más, y taparse, a sentir este imperativo en tan solo 6 días, de esto tiene que salir, desde dónde te rearmas, y fue desde una semana en un territorio distinto de Santiago. Desde estar sesionando en Alto Biobío con los loncos, que por lo cierto votaron caso. Pero estar allí en la montaña, sesionando con toda la demanda de plurinacionalidad, con autodeterminación, con posesión de tierra, desde ahí una se levanta y está sentir siempre colectivo. Esto no, pero también me pasa la frase, el dicho popular, que muchas manos matan la guagua cuando se escribe algo. Pero efectivamente hoy día se está escribiendo algo entre muchos y muchas. El Parlamento está en el medio. Y que está en el medio, claro. Pero eso a mí hoy día siento que es un imperativo y que independiente del pesimismo y el optimismo, tenemos que hoy día, tenemos un deber. Porque lo asumimos, quisimos estar acá temporalmente para hacer esto que es quizás el trabajo con más visualidad del mundo que vamos a tener en nuestra vida. Quizás no es más importante. Yo soy abogada de pueblo, pero vivo en el campo y estaba sembrando. Y tenía una huerta. Y tenía cosas orgánicas con mi compañera y mi hija. Me arranqué del mundanal ruido a reservar un lugarcito. Y hoy día quiero esa vida de nuevo, pero la quiero generalizada. Entonces siento que es imperativo que lo hagamos bien. Eso. Yo creo que el temor constante que yo tengo es el miedo como a la desconexión. A la desconexión. Y me pasa especialmente con Rapa Nui y sobre todo por la situación. Yo creo que yo cuando sabía que
Además que yo participé en unas primarias en Rapa Nui, que fue bien bonito el ejercicio de ponerme a disposición, como Rapa Nui primero y como abogado segundo, pero fue un proceso que llevó a cabo las autoridades tradicionales y políticas de Rapa Nui, que ellos crearon la instancia y nos presentamos varios candidatos y se eligió en comunidad. Y para mí el grito también es eso, es como lo que tú decías, sí, uno siente, pero somos pocos los que sentimos, los que tenemos como la posibilidad de vivirlo, los que te tocan. Pero el grito es colectivo, es como paso a ser parte de un todo. Y nosotros cuando nace alguien hacemos un curanto y cada curanto tiene su significado y es un curanto de nacimiento porque pasa a formar parte de una comunidad. Pero a mí me aterra mucho desconectarme, primero de mi gente, obviamente, de mi territorio y del proceso, de cómo a mí me da miedo y yo siempre lo relaciono visualmente con lo que ocurre en la convención, porque está, no sé si lo han visto, pero el Congreso está totalmente cerrado con vallas metálicas y a mí eso me genera como un encierro, como no esto hay que cuidarlo, sino que esto hay que esconderlo. Estas vallas no son de protección, estas vallas protegen un edificio, no a los peatones. Esto rompe el espacio público. Y ese es mi principal temor, y lo veo en su obra también. Yo veo esto y me da miedo que se desconecte. Es una cosa así como que, porque son muchos circuitos, es mucho cable, mucha cosa, y claro, pues si se desconecta es como que da un poco la sensación de que, uy, no vamos a escuchar vida o no sé. Pero, y de hecho, el otro temor que yo, cuando entré y vi los números, dije, me recordó, porque el tiempo pasa a ser, en este proceso muy apremiante y con mucha urgencia, escaso. Los días han pasado para mí a ser meses y los meses han pasado a ser años y yo siento que llevo años viviendo en Santiago desde que me trasladé el 1 de julio y yo veía los números y decía, ¿es lo que nos falta para redactar la Constitución? Esa es la sensación como de no querer desconectarme y a mí me pasa cuando yo escucho gritos, cuando estamos sesionando y escucho gritos, sonido, protesta, digo, me traen de vuelta, como que el recorrer el centro, el ver protesta, el ir a los territorios, es una constante conexión. Y yo espero que no se produzca ese desenchufe, que es lo que me da un verdadero temor. Y lo otro que es muy interesante, que es lo que me pasa a mí, yo lo sueño, yo sueño mucho. Y cada vez que me cambio de locación, yo viví 2 años en China y mis sueños eran dragones, rojos, petardos, cosas. Pero ahora son votaciones, sueño con el vicepresidente, con Elisa Loncón como Apagungún, con colores, con banderas, con simbología, con emblemas. Y eso también es parte del proceso. Yo creo que en la medida en que no nos desconectemos y que no nos soltemos las manos, no sé, yo siento que va a estar todo bien. Eso. Solo un pequeño detalle, ya que mencionas que está toda la tecnología a la vista y te asusta. Bueno, eso es parte de la obra, ¿no? La idea era justamente no esconder nada. Esto hubiera podido ser muy limpio y solamente aparecer la hora y el nombre, no, pero la idea era mostrarlo todo. Está todo a la vista, es muy honesta la obra, es lo que es. Y es la fragilidad del proceso, la fragilidad de la vida. Así que te agradezco haberlo mencionado. Y seguramente, Alfredo, todos esos circuitos son nada comparado con los circuitos de alguien que nace. Es decir, así nos recuerdan que el mismo peligro, por así decir, está en cada uno de nosotros. Eso es nada comparado con nuestro cerebro, por así decir. Pero algunas cosas que me surgen de lo que conversamos, la mención de Patricio al lenguaje me parece muy central. Efectivamente es así, con complicaciones. Al final son palabras, y yo veía esta relación con el arte, y recuerdo, no sé, un poema de un poeta un poco olvidado, pero bien importante, que es Ernesto Cardenal, ¿verdad? Que haciendo otras referencias a poetas franceses, no sé qué, hablaba de que los poetas
contribuían a depurar el lenguaje, esa famosa frase francesa, el lenguaje de la tribu, y lo bonito es que él agrega, en el que se escribirán los tratados, las cartas de amor, las leyes, y eso es particularmente bonito, porque a veces nosotros tenemos separados el poema, la carta de amor, la ley, el contrato, pero en verdad, en cierto modo, el lenguaje atraviesa todas esas cosas, y lo fantástico no es escribir constituciones con lenguaje poético, no se trata de eso, sino encontrar las palabras que son justas para cada una de esas cosas, digamos. Y eso tiene una dimensión que ha dicho Patricio, que a mí, perdonen que hable de esto, pero la cercanía que uno tiene con todos estos mundos lo obligan siempre a hacer la referencia. Es verdad que es una complicación escribir entre muchos. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, lo reconozco. Sin embargo, hay una larga historia, también en la historia del arte y de la escritura, del intento por la escritura colectiva, del intento por la participación de muchos, del intento que de distintas maneras lo que alguien hace sea el resultado de muchos. Yo tengo formación de arquitecto, por ejemplo, y una de las primeras cosas que aprende un arquitecto es que con la mano no hace casi nada. O sea que a lo más puede tener una idea que echa a andar un proceso, y en ese proceso los que ponen las manos son montones de otra gente, y uno simplemente está cuidando que no se desarme la cosa, digamos. Y cuando de repente surge algo, uno tiene que agradecer al que puso el ladrillo, al que agregó no sé qué, al que pensó no sé qué cosa, al que puso un aspecto técnico. Y eso es, que eso pueda estar, no sé ni siquiera si sea un arte, cerca de cosas que llamamos arte, es como, en cierto modo, como un milagro, digamos, ¿no? Y yo con lo que dice Tiare de la conexión lo uno mucho con lo que dice Sonia de la escucha. Yo no sé si podría tener los oídos que ustedes necesitan para escuchar a tantos y tanto en un periodo tan corto. Es realmente muy difícil, pero dentro de las limitaciones es absolutamente fundamental. Porque quizás lo que dice Alfredo de las causas es uno de los mayores peligros. Que quiero decir que uno llega con una causa y en cierto modo lee todo como en relación a esa causa. Pero en verdad hay muchas causas y en verdad hay muchas voces y la necesidad que ustedes tienen de articularlas es absolutamente gigantesca, ¿no? Y esa escucha tan importante, Alfredo pregunta preguntaban a Alfredo cómo lo ven. Yo también lo veo por la prensa, ¿verdad? Pero lo que me parece más interesante de las cosas que aparecen en la prensa o en los medios, quizás no son las grandes noticias, sino son las pequeñas noticias. Es decir, las juntas que ustedes tienen, las eventuales conexiones, quizás las sorpresas que tienen, más que las convicciones que tienen dentro del proceso. A mí personalmente me parece eso de lo más esperanzador de un proceso tan complejo, que se alcance a producir, no sé si una química, una especie de alquimia, por cercanía, por trabajo conjunto, por las cosas que comparten, por las visitas que hacen, por sesiones como esta, o lo que sea, digamos, que le da a uno esperanza que pudiera surgir algo un poco sorpresivo como el grito que no sabemos cuándo va a ocurrir. Y quisiera agregar algo un poco interesado, pero interesado en el buen sentido. Me alegra mucho esta sesión que se debe a Enrique y a Alfredo. En realidad no tenemos nosotros ningún mérito, pero lo habíamos discutido muchas veces y decíamos, ¿por qué no invitamos a convencionales? ¿Por qué no invitamos a parlamentarios? ¿Por qué no invitamos a alguien más? Pero no cayendo en la tentación de las causas, que el museo tiene muchas causas, los museos tienen muchas causas, los museos nacionales tienen muchas causas, se los aseguro que tienen muchas causas, pero no creo que eso debiera ser lo prioritario. A mí lo que me interesaría más es invitarlos a ustedes y casi pasearlos en silencio, mostrarles lo que está aquí, mostrarles las obras y quizás responder alguna pregunta si ustedes la tienen. Porque lo que me parece más interesante no es transmitirles una causa o un interés directo, sino la contaminación
de lo que aquí se condensa, se hereda, se produce, como esta obra, pero como viejas obras que nosotros exponemos y también tenemos guardadas y que a veces hacemos dialogar. Y yo creo que sería fantástico que eso forme parte del paisaje, que ustedes estén en la montaña, pero estén también en el museo, pero estén también en el teatro, pero estén, o sea, que paseen bastante, diría yo, que hagan bastantes paseos de curso y que en la angustia que debe provocar ese trabajo tan apretado, quizá se distiendan y también se compliquen, porque el arte también complica, no solamente distiende, pero también se abran a una forma de pensar las cosas que yo creo que a lo mejor hace una contribución muy modesta, pero puede hacerla, quizá modesta pero fundamental, diría yo. Así que yo lo que me aprovecho de esto para decir que en verdad nosotros tenemos las puertas abiertas. Si cualquiera quiere o puede venir, basta un llamado de teléfono, les aseguro que yo mismo o alguien los va a acompañar, les va a explicar, les va a decir cosas, y yo creo que eso a lo mejor podría ser una pequeña contribución al proceso constitucional también. Oye, yo solo un par de comentarios más, son motivados por lo que vamos conversando nomás, porque esto no será infinito. Sí, nos ponemos un tiempo, Patricio, tiene razón. Sí. A lo mejor ya estamos sí. concluyendo. Bueno, pero entonces a manera casi de agradecimiento. Primero que en la tradición oral se incluye muy bien y con mucha facilidad el aporte de todos, ¿eh? La juglaresca, eso es una gran historia, pero el problema de la escritura es que deja rastro. Entonces, como deja rastro, cada cual quiere que su rastro quede, permanezca y que el otro ojalá no lo arruine. Pero bueno, esa... y lo otro es algo que yo creo que es bien interesante que decía Jennifer Itiare, que a lo mejor sin querer plantearon dos ámbitos bien centrales del trabajo nuestro. La Jennifer decía que en esto es lo que estamos en un imperativo, y yo lo siento bastante parecido. Vamos navegando en un barco y nuestro asunto no es saber si vamos a llegar o no vamos a llegar, no es especular, digamos, las noches si vamos a llegar o no vamos a llegar al puerto. En medio de las borrascas y en medio de lo que sea, nosotros vamos navegando. Y si nos pusiéramos a discutir eso en las noches, no podríamos seguir. Pero la Tiare decía otra cosa que también es... Mira, Nahuel. Nahuel, vamos a anotar al Nahuel. Así que... pero voy a anotar este Nahuel yo. ¿Eh? ¿A qué hora es Nahuel? 11:47. Así que en esa navegación, dicho paso, sí a paso, con esto yo creo para que terminemos y pasemos y no sé qué, viene muy bien entrar al museo. Yo te he de decir que desde hace décadas que soy un visitante casi semanal del museo. Alguien que sale a caminar y entra acá. Y estoy cierto que esto que hemos estado acá conversando, poniendo la Constitución en el contexto del arte, poniendo el arte en el contexto de la Constitución, poniendo la política en el contexto del museo y poniendo el museo, etcétera, alelí. Están naciendo como locos esto ya parece como las cabritas. Así que muchas gracias nomás.
Gracias, Levi. Quiero poner otra palabra que, bueno, apareció la noción de la escritura colectiva, y lo que ocurre ahí es como esta especie de crisol que viene como esta idea alquímica, ¿no? de la conformación de diferentes elementos que te entregan uno nuevo, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante comprenderlo en términos del lenguaje como algo químico, que es bellísimo. Hay otra palabra que creo que es importante que viene también del campo de la legislación, ¿no? Del lenguaje legal, que es la curatoría, ¿no? El curar, ¿no? Y creo que acá hay algo que es muy interesante a propósito de cómo se cura también una constitución, ¿no? Cómo esa palabra nos entrega la posibilidad de no entender como si algo estuviera enfermo, ¿no? Sino que la curación tiene también que ver con el cuidado, con cuidarla, ¿no? Y cómo la cuidamos. Entonces creo que eso es muy, muy importante y que nos une, ¿no? En el lenguaje legal y el lenguaje artístico, el lenguaje cultural. ¿Cuáles son esos puntos de contacto que nos pueden permitir ir entrelazando justamente algo que les mencionaba cuando estábamos justo abajo de la obra, Alfredo, que no es el entenderlo en un solo articulado, sino que como algo que atraviesa o que está en cada uno de sus aspectos, ¿no? Y ahí hay algo muy relevante, porque nos ayuda a entender el andamiaje que nos permite estructurarlo, ¿no? Hacia el futuro también. Este umbral que es, claro, como tú citaste a Gramsci, ¿no? Como esta idea que en estos momentos de los claroscuros aparecen los monstruos, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos justamente en ese momento de monstruosidades, no solamente con razón, sino que también con intuición? Entonces creo que también eso es algo que se puede rescatar de acá, que se puede hacer esa acción espigadora, no solamente en el campo cultiva, sino que acá también, simbólica, intangiblemente, hay otro tipo de cultivo, ¿no? Hay un compost también que ocurre en este momento de entender justamente que hay cosas que se están descomponiendo, que están en un proceso que en general vemos como negativo, pero que es muy bueno, ¿no? Porque nos entrega la fertilidad. Y este espacio, justamente, el de la fertilidad intuitiva, el de la fertilidad del consciente, se les está ofreciendo. Yo le agradezco a Fernando que abra las puertas para ustedes. Y así como ustedes pudieron venir ahora, y que muchas gracias, Patricio, por esto, sería muy bonito que ustedes también invitaran, o sea, que a través de su propia voz pudieran invitar a otras y otros a que vengan, y que así somos 3 ahora y tal vez van a ser 5 después, 10, y tal vez en poco tiempo más podrían ser todas y todos, ¿no? Como tomándose este lugar que es de todos también, ¿no? Si no es el Museo Nacional de Bellas Artes, una caja de resonancia para poder activar una conversación y un diálogo y apropiarnos, que se apropie la constitución de un espacio como este. Creo que tiene un significado y una relevancia fundamental. Y bueno, si tienen un tiempo, podríamos ver algunas de las obras que están acá activadas. Por ejemplo, en esa sala, bueno, esto es muy, muy relevante. Esta es una obra que hizo Gordon Matta Clark en 1971. Gordon Matta Clark es hijo de Roberto Matta, y él vino en el 71 en pleno proceso de la Unidad Popular, cuando acá se estaba construyendo la Sala Matta, que está acá abajo. Y él mencionó esta como la Sala Gordon Matta Clark, invitado por Nemesio Antunes. Así como abajo se construía la gran sala, esta era una sala que se determinaba a partir de un hoyo que él hizo en el techo y que permitía que la luz del sol llegara hasta el subterráneo, en el lugar donde están los trabajadores del museo. Entonces, simbólicamente era justamente cómo abrir ese espacio de conciencia, cómo permitir que la luz bailara por el edificio hasta llegar a ese espacio en el cual no estaba destinada la luz a llegar, ¿no? O llegar de una manera muy tenue, ¿no? En ese claro oscuro, atravesando ese espacio de oscuridad para entregarle luz a los trabajadores, conectándolo con el proceso de la Unidad Popular. En la sala que está allá está la obra de Alicia Vega, la primera sala, que compila 30 años de trabajo de los talleres de cine de Alicia,
en poblaciones, en diferentes poblaciones en Chile. ¿Por qué no le hacen la visita guiada así directamente? Ya, pues hagámoslo, ¿pueden ustedes? Vamos. Pero antes de eso creo, bueno, ustedes tienen acá una bolsita, en el fondo. Nosotros tenemos unos catálogos de la Bienal que se los podrían unirse a esta bolsa. Así que nada. Vamos, muchas gracias. Sí. Vamos.